o yo misma resuelvo lo que tengo que hacer, o literal es como no tengo ingresos, no puedo hacer nada. Yo tengo una situación pésima que estaba hasta el punto de pensar, ¿me regreso a Venezuela o no? O sea, vuelvo a... La difícil era que uno no quiere regresar a Venezuela. Guerrero Inquebrantable Podcast ha sido diseñado en torno a un propósito: traer historias que te inspiren a afrontar tus batallas y los aprendizajes que alimentan tu ser para que puedas alcanzar y vivir tu propósito. Varios de ustedes ya nos han escrito para contarnos que se vieron inspirados a no abandonar la universidad, a iniciar un proyecto o a empezar un acercamiento con su yo interior. Si también quieres iniciar el diseño de un proyecto personal o un nuevo negocio, pero desde el propósito, Estrategas por la Sustentabilidad está lanzando el curso en línea El Origen Ideal de tu Proyecto, donde te enseñarán la metodología y modelo de pensamiento con el que fue diseñado Guerrero Inquebrantable. Inscríbete y al final tú decides cuánto pagar o no hacerlo, pero inscríbete ya porque el cupo es limitado. Ahora vamos al episodio donde, además de una historia llena de altibajos, aprendizajes y mucha energía, nuestra invitada nos comparte excelentes recomendaciones para iniciar en medios digitales, prepararte para situaciones críticas, mejorar tu autoconfianza y vencer ese famoso síndrome del impostor. Hola guerreras y guerreros, muy bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Guerrero Inquebrantable Podcast. Desde la sesión anterior habrán visto que pues ya estamos haciendo grabaciones en línea, obedeciendo a las medidas de prevención en esta contingencia. El día de hoy estamos con una invitada muy especial, muy valiosa, quien nos respondió de manera positiva a la invitación a pesar de no haber tenido oportunidad previamente de un acercamiento. Pues la conocimos a través de su trabajo que está haciendo en redes, tanto en YouTube, en Instagram principalmente. Y ahorita nos contará qué más está haciendo. Nosotros en la investigación ahí fuimos descubriendo unas cuantas cosas, pero seguramente todavía habrá mucho más. Alexa, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Guerrero Inquebrantable. Gracias por seguir escuchándonos, por compartir sus mensajes, tanto en Instagram como Facebook. Y estamos muy contentos por esta invitada que tenemos el día de hoy. Dentro de la conversación, ella nos comparte algunos tips para ustedes, algunas herramientas para ustedes que estén por aventarse a hacer algo distinto, algo nuevo, al menos nuevo para ustedes, fuera de sus actividades que hacen actualmente y pues sobre todo en medios digitales. Entonces, ya le paro y le damos la bienvenida a Laura Figueroa. Laura, muchas gracias por aceptar esta invitación y por estar aquí compartiendo este espacio. Bueno, hola a todos, muchas gracias a ustedes por la invitación y como tú dijiste, no importa, cualquier oportunidad en digital es buenísima y también es una oportunidad para apoyar otros negocios, para apoyarnos entre nosotros. Entonces, con mucho gusto, yo estoy aquí. Les cuento un poco. Sí, mi nombre es Laura Figueroa, tengo una consultoría de marketing digital en donde no solo hacemos consultoría para clientes que deseen desarrollar su estrategia en lo digital, en todo lo que implica, sino que además desarrollamos nuestros propios proyectos, porque, iremos hablando de eso un poco más adelante, pero nosotros somos muy en pro de que primero experimentamos con nosotros, probamos las estrategias en nosotros mismos y vemos qué funciona, qué no funciona o qué podría funcionar, y eso es lo que nosotros hacemos con los clientes después. Lo probamos con nosotros y a ellos se los ofrecemos. Excelente. Para iniciar quisiéramos conocer más de ti y con la pregunta de ¿cuál es tu origen? Yo soy venezolana, nací en las costas de Venezuela, pero toda mi vida viví en la capital que es Caracas. Prácticamente yo estudié psicología en Venezuela, yo soy licenciada en psicología, pero desde que estuve en la universidad, desde primer año, yo dije, esto de dar terapia y de hacer sesiones no es lo mío. Yo estaba demasiado consciente que yo no me quería dedicar a hacer terapias, pero justo como de esas cosas que pasan en la vida, un día que estaba en primer año de la carrera, daban como muchos talleres sobre cuáles son las distintas ramas en las que te puedes ir, y uno de mis profesores se dedicaba a la publicidad. En
en esa época no se hablaba mucho de marketing digital, era publicidad, campañas publicitarias para marcas grandes. Y yo dije, esto es lo mío, porque yo decía, yo quiero estudiar o comunicación o psicología, pero psicología me parecía más interesante que comunicación. Entonces, y a partir de ahí, desde el primer año, yo estuve enfocada en que lo mío iba a ser publicidad. Obviamente durante la carrera no es que me dieran nada de publicidad. O sea, yo vi pacientes, aprendí pruebas, hice análisis, hice todo lo que... Y más bien eso a mí me confirmó de que yo no quiero hacer terapia. Entonces... salí de la carrera y prácticamente desde inicios trabajé en investigación de mercados por 2 años, trabajé en una agencia de publicidad bastante grande a nivel global que se llama Publicis en Venezuela, y a partir de ahí, estando en pocos meses en Publicis, es que empieza toda la aventura de, bueno, ya la Venezuela no estaba tan bien como... O sea, estaba mejor de lo que está ahora, pero uno ya veía viendo de que el sueldo no te alcanzaba para nada. Para que ustedes se dieran una idea, yo podía ganar como 4 veces, 5 veces el sueldo mínimo, pero si yo salía a cenar con mis amigas, iba al cine y, no sé, me quería comprar algo en un mes, ya se me iba todo el dinero que podía tener. Entonces, siempre fui alguien que estuve buscando como una forma extra de ver cómo poder no solo quedarme con lo mismo, sino de hacer algo diferente. Me vino a la mente, a ver, ayúdanos a resolver y a eliminar ya esta idea. Por ahí en alguna clase que también tuve en la maestría sobre mercadotecnia, nos decían que la mercadotecnia era algo así como el arte, ¿cómo era? El arte de engañar a las personas. Yo sé que no, hay por supuesto todo el lado positivo, pero no sé, ahorita me vino a la mente. O sea, yo te digo la verdad, en psicología cuando tú entras, las primeras clases te preguntan que ¿por qué estudiaste psicología? O ¿por qué entraste en esta carrera? Todo el mundo era, no, porque yo quiero ayudar a las personas, y tenían esa vocación, y perfecto, muchos de los que se graduaron conmigo siguen siendo psicólogos. Yo lo que dije es que me parecía interesante aprender cómo controlar a las personas. Y es que en realidad, si uno se pone a ver, en psicología te enseñan es el comportamiento humano y la psique humana, y a través de que si tú conoces algo y cómo se comporta y qué es lo que lo mueve realmente, es que puedes aprender a saber moverlo también. Y que puede ser, por supuesto, en un aspecto positivo. En el caso de tu área, a la que sí te digas que es el marketing, pues puede ser hacia tomar acciones positivas, convenientes para la misma persona, ¿no? Sí, porque además una de las cosas que sí te enseña la carrera de psicología es analizar todos los factores que pueden estar influyendo en algo. Y justamente eso es lo que uno también en esto de marketing, de trabajando en publicidad y de trabajando con varios clientes en sus negocios, es lo que tienes que ver. No solo enfocarte en una cosa, sino todos los factores que dentro del negocio o dentro de la publicidad, o qué cosas que tienes que tomar en cuenta, muchas otras cosas, y analizarlas realmente para decir qué es lo que está funcionando, no está funcionando o tienes que mejorar para que funcione. ¿Cómo eras de niña? Si eras de esas chicas que hacía demasiadas cosas, o eras la chica tranquila, la que seguía reglas o la que las rompía. Yo creo que yo siempre era de las que seguía reglas, pero créame que yo me he puesto a analizar. Esa parte psicológica a mí me ha quedado, pero era de las que siempre seguía todo. Las reglas, o sea, no era la rebelde, más bien mis amigos siempre fueron los más rebeldes que yo, pero creo que también era por una cuestión de comodidad. O sea, siempre estoy en una familia donde prácticamente cosas que nosotros le pidiéramos a mi papá no las daba. Y mi papá era de los que, no digo que esté bien, pero mi papá era de los que no, tú puedes hacer todo en la vida, yo sé que tú puedes, esos de los que te sobreestimulan y te dicen tú puedes hacer todas las cosas, pero hasta muchas veces en un sentido como sobreprotector, en donde te lo hace creer casi que sin esfuerzo. Porque es como cuando te dicen, tú tienes todo lo que necesitas, ¿sabes? A pesar de eso, mi papá es como, siempre nos incentivaba mucho que sí, en educación y eso, él estudió un doctorado, mi mamá también era como de esa parte de esforzarse mucho, entonces siempre nos inculcaron esa parte de esforzarnos por las cosas, pero al mismo tiempo era al contrario, porque cosa que nosotros le pidiéramos, cosa que nos daban, entonces era como, por un lado sí, por el otro no. Pero sí fue mucho de las que siempre seguían las reglas, pero como viendo la dinámica de este podcast,
la realidad es que una de las cosas que a mí se me quedó marcada es que mi mamá siempre era la que me decía, tú tienes que hacer las cosas por ti misma y tú no tienes que depender de nadie más. Era así como que usted tiene que hacer las cosas para que tenga 30, 40, 50 años, no vayas a tener que depender de alguien con el que estés o de una tercera persona para poder resolver X, sino que tú siempre tienes que buscar ser lo más independiente posible. Y creo que esa fue de las cosas que se me quedó grabada bastante. El siempre estar buscando es como esa independencia. Okay. Bueno, tú, pues ya con tu perfil, con tus estudios en psicología, pues a lo mejor tienes hasta mejores herramientas para esto, y es si has detectado, a lo mejor en retrospectiva, ¿qué aspectos en particular de tu infancia ves reflejados ahora en el qué y en el cómo te desempeñas, tanto como ser humano como profesionalmente? Y te soy sincera, no sé si son tantos aspectos de infancia, como te decía, yo era muy de siempre seguir las reglas, era muy de que me gustaban como las cosas ordenadas y ser un poco controladora, pero soy de esas personas que me gusta ser controladoras, pero más del estilo mandón, que me gusta decirle a los demás que mantengan las cosas bien, y a mí me cuesta un poco yo misma hacerlas. Es como cuando uno tiene, sé que eso es así, pero todos los demás lo tienen que hacer, pero a mí me cuesta más. Pero si les soy sincera, creo que de las cosas que estoy haciendo en este momento, fue de 3 años para acá que me cambiaron totalmente como la forma de ser o de pensar o de hacer. Porque como les dije, estando en Venezuela era muy todavía protegida por lo que era mi familia. Cuando me salí de Venezuela es que las cosas empezaron a cambiar bastante. ¿Crees que fue eso, el cambio de aires o de vida? No sé, aprovechando con esto, ¿qué tanto te cambió la vida en ese emigrar para acá? Es que, o sea, México no fue el primer país. Bueno, yo estaba trabajando en la agencia de publicidad, justamente empecé a hacer de freelance en una empresa que era una startup colombiana. Entonces, prácticamente hacía trabajos de marketing digital. En esto de aprender, empecé a hacer como pequeñas cosas, me ponía a investigar yo misma y las hacía, y en conjunto con que era mi jefe en ese momento, es como en que empecé a ejecutar, y llegó el punto en que él lo que hizo fue decirme como que yo sé cuál es la situación de Venezuela, porque no te terminas de cambiar y venirte para acá. Entonces, así fue como yo salí de Venezuela. Prácticamente me moví a Colombia por unos meses, en donde aprendí mucho más de marketing digital, aprendí de lo que era un emprendimiento, aprendí lo que ya era no trabajar en una empresa con horas predeterminadas y como una estructura normal, sino a lo que era realmente, ¿sabes? Ya es como comprometerte con una empresa y trabajar hasta la hora que diera para tratar de resultar las cosas, y más en una startup que es tan como tan variable, que unos días está bien y los otros no, y tienes que ver cómo resolver. La cuestión es que estando en esa empresa, estuve un mes en Puerto Rico en una aceleradora para startup, y después estuve en una aceleradora que fue la que nos trajo para acá a México, que es 500 Startup. Ahí fue cuando realmente conocimos a muchas personas más de emprendimiento, estábamos viendo si la empresa funcionaba o no, y resulta que la startup no funcionó, no conseguimos el capital que necesitábamos y murió, pero resulta que cuando nosotros estábamos ahí, lo que resultó fue que muchas de las personas que estaban en las otras startups o amigos fuera, nos empezaron a preguntar a lo que era mi jefe y a mí, que nos metíamos más en el marketing, de cómo hacer cosas de marketing o sobre herramientas o cómo tratar de solucionar campañas y demás. Y cuando esta empresa como que ya no funcionó más, fue el que era mi jefe en ese momento, me dijo, ¿sabes qué? Vamos a montar una agencia de marketing digital. Y ahora, mi antiguo jefe ahora es mi socio. Y así es como nació la empresa actual, que se llama Deficco, que ha pasado durante estos 2 años y tantos por tantas renovaciones hasta lo que es hoy en día. ¿Cuál crees que ha sido la batalla más interesante que has tenido a lo largo de tu trayectoria? ¿Batalla en cuánto? Batalla como lo quieras manejar, si ha sido la personal, profesional. Creo que es una combinación de los dos, porque ¿se acuerdan que yo les dije que mi infancia era muy de que estaba acostumbrada a que mis papás me dieran todo? El llegar a montar un emprendimiento y donde básicamente
hubo meses en donde yo no recibía ni un peso, en donde yo tenía que rendir todo. Y siéndole sincera, y cosa que yo le comento a mis amigos y que nunca se lo imaginan porque saben que en redes sociales todo es lindo y perfecto, es el hecho de que hubo momentos en donde prácticamente mi socio me tenía que mantener a mí por 1 o 2 meses porque la entrada era para pagar a las personas que trabajaban con nosotros y no alcanzaba para más. Era hasta ese punto en donde decíamos como, ¿seguimos con esto o no seguimos con esto? ¿Es que va a resultar, no va a resultar? Y entonces entraba yo en esa dualidad en donde, o sea, si ven a la Laura de hace año y medio, la Laura hace año y medio no dormía casi, trabajaba hasta la 1 de la mañana, tenía una dieta pésima porque era casi que pizza todos los días, no hacía ejercicio, literal caí como en un estado en donde lo único era la preocupación del trabajo. Y entonces llegó el momento en que pasé de eso, en que yo pensé que la vida era como fácil, porque tal vez mi familia me acostumbró a de que podía ser así, a enfrentarme a la realidad de que o yo misma resuelvo lo que tengo que hacer, obviamente en conjunto con mi socio, o literal es como no tengo ingresos, no puedo hacer nada. Entonces, como ven, no fue hace mucho, eso fue hace año y medio, donde yo estaba, año y medio, 2 años, donde yo estaba en una situación pésima, que estaba hasta el punto de pensar, ¿me regreso a Venezuela o no? O sea, vuelvo la difícil era que uno no quiere regresar a Venezuela, pero lo primero que se le viene a la mente cuando uno está en una situación ahí, bueno, regreso a vivir con mis padres, pero la situación aquí es vivir con tus padres en Venezuela, ya era como mucho más difícil, que es decir, vivir con mis padres, me regreso aquí en México. Oye, y en ese momento, perdón que te interrumpa, ¿te pegaba o le sumaba esa decisión el hecho de decir, voy a regresar como fracasada, de que no pude? Obvio, el ego siempre estuvo ahí, porque es como les digo, o sea, yo no he sido siempre de publicar tanto, más bien ahorita es que estoy más activa, pero es como la imagen que tienen todos de, no, es que eres emprendedora, entonces buenísimo, porque tienes tu propia empresa, y uno, y tú lo que no sabes es que uno puede pasar sin ganar ni un peso por meses por tener su propia empresa. Entonces era así esa parte de ego golpeado, el que decir, regreso a trabajar en una empresa, y te lo juro que todavía lo pienso, o sea, no es que nos vaya mal, pero todavía lo pienso, de que si llega en un futuro a pasar algo, el regresar a trabajar en una compañía que es como una zona safe, no sé si lo haría hasta por ego. Bueno, me imagino y algo de eso hemos vivido. Bueno, dentro de lo que hemos encontrado por ahí en redes, hubo algo que me llamó mucho la atención, y que te quería ahorita preguntar, y no sé si de hecho coincida a lo mejor durante esta etapa que ahorita nos comentaste o haya sido posterior, cuando lanzas Ella Te Explica. Me llamó ahorita la atención que comentabas esta parte de que pues hubo ese momento en que llevabas una dieta malísima, sin ejercicio y entre otras cosas, y en Ella Te Explica abordas precisamente estos temas de recomendación, pues de hacer ejercicio, un poco de la alimentación, consumo de proteínas y cosas por el estilo, lo cual a lo mejor a mucha gente, no sé si te lo llegasen a comentar en algún momento, que parecía que hablabas como de muchas cosas. La pregunta es, ¿esto surge a partir de que lo empezaste a transformar o como a recuperarte de ese estilo de vida que llevabas, o fue completamente al azar, nada que ver? En realidad no tanto, o sea, es que hay que echarse un poco para atrás de por qué salió Ella Te Explica. Porque para los que no saben, Ella Te Explica nació como un canal de YouTube, que ahorita de por sí tiene más de 320,000 seguidores, o sea, es el canal más grande que nosotros tenemos varios canales. La cuestión es que Ella Te Explica nació es por el hecho de ver cómo funcionaba YouTube. O sea, nació como un tema experimental, porque una de las cosas que vamos a hablar durante todo este tiempo y que se van a dar cuenta es que nosotros somos muy de inventar y muy de reinventar, o sea, de explorar y probar cosas. Por eso mismo es que también tenemos esta parte de Desfico como empresa propia con sus propios productos, porque ahí es donde nosotros experimentamos las cosas. Y justamente cuando inició Desfico, nosotros decíamos, queremos probar cómo funciona YouTube. Y una de las formas era, bueno, vamos a abrir un canal y vamos a ponernos a hacer esto.
Resulta que la empresa anterior donde trabajaba con el que era mi jefe para ese momento, era una startup que hacía ropa para hombres a la medida, camisas de hombre a la medida. Y en lo que hacíamos ahí era también crear contenido en YouTube. Y de por sí todavía, si buscan el nombre de la empresa, todavía consiguen videos míos de hace 3, 4 años hablando sobre cómo debes arreglarte, cómo hacer fit tu camisa, cómo debe de quedar y bla, bla, bla. Y dijimos, ya que vemos que funciona, no sabíamos en ese momento si era la combinación de una mujer dando recomendaciones para hombres de cuestiones de moda que los hombres tal vez pueden estar buscando. Dijimos, ¿por qué no seguimos con este mismo patrón, pero fuera de ese canal y fuera de la marca hacia este otro? Y así fue como nació Ya Te Explica, para seguir experimentando en YouTube, fuera de la otra marca. Y empezamos, y nuestro primer video fue sobre las 10 prendas que te hacen lucir más atractivo. Hice como otros 3, 4 videos en ese canal y dije, esto no funciona, no quiero seguir haciendo esto, es demasiado trabajo, qué fastidio. Y la cuestión es que lo paramos como por 6 meses y de repente una de esas cosas de la vida en donde después de 6 meses, ese primer video que montamos resulta que apareció sugerido en otro canal y así fue como empezamos a tener miles y miles de vistas y de repente el canal empezó a ganar miles de seguidores y obviamente dijimos, hay que aprovechar este momento, o sea, si la gente está consiguiéndonos, vamos a empezar a crear más contenido. Y desde entonces hemos estado haciendo contenido hasta el día de hoy y lo que íbamos viendo en estas cosas de probar es que a los hombres les interesa es conocer consejos de cómo relacionarse con mujeres. Yo dije, vamos a aprovecharlo. Pero, o sea, al final era un tema como si ustedes ven, o sea, tampoco mi vocación es como dar consejos, ni terapia, ni nada por el estilo, sino que lo aprovechamos como una oportunidad de, vamos a experimentar cómo es crecer un canal. Entonces, de ahí lo que sacábamos era, bueno, ¿qué temas pueden funcionar? ¿Qué temas no pueden funcionar? ¿Qué pasa si a mi audiencia, que la mayoría está por cuestiones de relaciones amorosas, yo les meto un tema de fitness, o les meto un tema más de confianza, o les meto así? Nosotros, sabemos que si yo les meto otro tema que no sea de relaciones amorosas, la cantidad de views baja muchísimo, ¿sabes? El engagement baja muchísimo, pero eran de esas cosas que nosotros decimos, tenemos la audiencia y la audiencia es bastante definida, sabemos a quién. ¿Por qué no tratamos ver dentro de esa audiencia qué pequeños grupos existen que les interesa otras cosas? Y así fue como que empezamos a contactar marcas como esta marca que ustedes ven haciendo ejercicio, es porque dijimos, vamos a hacer un video de ejercicio. O esta marca de smartwatch era como, vamos a hacer un video sobre esto. Ahora, lo que tú me preguntabas sobre que si eso estaba relacionado con mi época de sub y baja, o sea, como que yo decía que no estaba tan bien, la realidad es que mi época de no estar bien es como sube y baja, o sea, nunca lo que aparece en pantalla es la realidad. La cuestión para mí es que a pesar de que yo coma mal, tampoco es que se me nota mucho para las personas que no me conocen, porque siempre he sido de contextura delgada. Entonces, si ustedes me ven en los videos, tal vez pueden verme como un poco más de cachetes, de mejillas, o un poco más así, pero nunca me van a ver como otra forma que no sea la mía habitual. Pero eso no quiere decir que no estaba aquí en la destrucción total. Eso sí podría ser. Wow, qué interesante. Ahora, quisiera que nos contaras cuáles son los ambientes a los cuales recurres tú. Los ambientes los hemos llamado a esas personas, esos lugares que cuando uno está, ahora sí que, como lo mencionaste, la destrucción, vienen y te levantan. O también esos ambientes en los que refuerzan más tu seguridad para realizar proyectos. Por lo menos, una de esas personas es, obviamente, o sea, mi socio para que vean el contexto, él es gringo. Y no solo que es gringo, sino que él prácticamente me lleva unos 10 años. Entonces ella tiene un recorrido, o sea, es como ya tiene un proceso.
anterior, entonces se puede decir que él tiene mucha más experiencia en estas cosas y en cómo motivarte y cómo manejar. Entonces él siempre, por ejemplo, en la parte creativa o en la parte de alentarme a hacer algo nuevo, vamos a ver, es el que primero que está de que vamos a probar esto. Por ejemplo, esta nueva idea del podcast, él fue el que dijo y vamos a comprar los equipos y vamos a hacer un podcast ahora. O sea, siempre es como que él anda empujando para hacer nuevas cosas y eso sí me ha ayudado. Por otro lado, por ejemplo, aquí en México yo tengo a mi hermano menor que me lo traje. Él es mi editor, mi productor, el que graba en ocasiones. Entonces, también de cierta forma, a pesar de estar como en esos bajones, es de esas personas que dice, a pesar de que trabaja para mí, me puede ver en cualquier estado y no es que va a perder respeto ni nada, ni que va a haber una falta de autoridad, porque es mi hermano. Entonces, a pesar de yo estar como en un estado no tan bueno, económico o lo que sea, era de esas personas que siempre estaba ahí, me editaba los videos y hacía las cosas que tenía que hacer. Y prácticamente cuando empezaron a mejorar también las cosas, es porque conseguí a mi novio. Entonces, creo que al final lo que yo me di cuenta es que cuando tú tienes ciertas partes de tu vida estables, es como que te ayuda a tratar de compensar las otras. Por ejemplo, en el caso anterior, por lo mismo de que tenía mucha presión de parte del trabajo, de forma económica, obviamente a nivel social repercute porque no te juntas tanto con tus amigos y demás, entonces empiezas a aislarte. Entonces, si tú te pones a ver en todos los aspectos de la vida de una persona, nada estaba totalmente bien. Ahora, cuando una de todas tus partes de la vida empieza a agarrar un poco de estabilidad, entonces es como que encuentras un apoyo en esta como para poder subsistir o tratar de sobrellevar las otras. Entonces eso, dentro de todo, sí me ayudó un poco a el balance personal, Laura, que estaba pasando. Qué bien. Va la pregunta del millón. ¿Tú te consideras una mujer con un espíritu de guerrera inquebrantable? Nos comentabas hace un momento que ya escuchaste algunos de los episodios, por lo cual, muchas gracias. Entonces, un poquito ya tienes del contexto de, pues, ¿a qué le llamamos guerrero inquebrantable? Yo digo que sí. O sea, yo soy sincera. Yo digo que sí. Excelente, qué bien. Y en realidad quiero decirles por qué, porque aquí es donde va a estar la última parte. O sea, esto se los digo ahorita, hace 2 años no se lo hubiera dicho, pero aquí es donde está como el último tramo en donde estamos ahorita prácticamente. Justamente hace lo que es un poquito más de un año, mi socio vivía aquí en México y entonces estamos todo el tiempo juntos y me apoyaba mucho en él en tomar las decisiones y hacer las cosas. Y hace un poco más de un año resulta que se regresó a Estados Unidos y él le sigue trabajando desde allá. Pero ya no es lo mismo tener a una persona aquí 24 horas, como que haciendo las cosas en conjunto contigo. Y fue la primera vez que yo me enfrenté a estar en un trabajo totalmente sola, a tomar todas las decisiones prácticamente solas en el día a día y en el decir, ok, ahora sí, las cosas se hacen de la forma en como yo quiero, porque independientemente cuando tú estás como un socio, siempre debaten y no sé si es que yo sentía la cuestión de que como él tenía más experiencia y cierta forma me apoyaba mucho en lo que él dijera, pero al quedarme yo sola dije, aquí se hacen las cosas como yo digo ahora. Y siéndole sincero, desde que yo asumí esa responsabilidad, que obviamente me dio miedo en un principio, sí es como diría que me siento mucho más empoderada, me siento más segura. Obviamente meto la pata y me equivoco, como no hay forma. Sí, eso tiende a pasar, pero es como ya el sentir que las cosas las hago más a mi forma, creo que es lo que hoy en día me resulta como mucho más, me da como más fuerza al realizar las cosas, en el sentido de que ya yo busco los clientes, yo soy la que hago los proyectos, sí discutimos las ideas, pero la formación o la estructura, o esto se va a hacer así, o hacer así, o sea, lo digo yo y entonces busco el conectarme, el hacer esto, el hacer lo otro, entonces de cierta forma ahorita estoy en una etapa que si no hubieran pasado todas esas cosas de estar en el fondo de la cuestión o el haber estado más o menos bien con mi socio, pero de repente el que él se haya vuelto a ir y me dejara a mí prácticamente sola, es como fueron demasiadas situaciones que han pasado una tras otra
para que yo diga ahorita me siento cómoda con lo que estoy haciendo. Cómoda entre comillas, uno siempre tiene ese síndrome del impostor que uno no sabe lo que está haciendo. Pero vamos a decir como entre comillas, y de cierta forma es como si yo pudiera describir qué ha sido todo este proceso y en lo que yo pudiera ser buena, yo puedo decir que reinventando y experimentando nuevas cosas, yo soy de las personas que tú me dices, vamos a intentar esto, vamos a darle. ¿Qué quieres hacer una conferencia en frente de 3,000 personas y que yo nunca he hecho eso? Bueno, sabes, vamos a ver qué resulta de ahí, vamos y hagámoslo. Obviamente el susto siempre va a estar, pero queda una experiencia que sabes qué hacer para la próxima vez. Entonces, yo digo que sí. Estamos de acuerdo en que sí. Bien, ¿cuál es el mensaje que quieras dar a nuestros guerreros? A todos esos jóvenes, a todas esas chicas de pronto que se quieren aventar a hacer las cosas, pero hay algo que los detiene. Hacemos esta pausa para invitarte que al finalizar el episodio vayas a nuestro Facebook e Instagram, @GuerreroPodcast, y nos cuentes si te has identificado con algún aspecto de esta historia o qué es lo que más te ha gustado. O si nos estás escuchando en Apple Podcast, YouTube o Twitter, puedes hacerlo aquí mismo en la sección de comentarios. Esto nos ayudará a llevar esta historia inspiradora a muchas más personas, empezando por tus familiares y amigos. Invítales a escuchar Guerrero Inquebrantable. Y ya para continuar con el episodio, te invitamos a quedarte hasta el final porque Laura nos irá contando cómo acceder a mucho contenido con el que podrás aprender a crear y hacer crecer tu canal de YouTube y tu cuenta de Instagram. Yo diría que es justamente que lo único que tienen que hacer es dar el primer paso, sea lo que sea, y que al final experimenten porque nada pierden en experimentar. Por darles una idea, ahorita nosotros en esta cuestión de experimentar, prácticamente nosotros tenemos cursos online, tenemos canales de YouTube, tenemos freebie guías que nosotros otorgamos mucho contenido. Desde hace menos de 6 meses estoy estoy como publicando más en mi Instagram y he visto los resultados. Entonces, todas esas cosas que yo decía, no, es que no quiero hacer, una vez que las empecé a hacer, realmente vi los resultados. Y, por ejemplo, nosotros somos muy pro de YouTube, obviamente tenemos varios canales, y creo que esta es una de las cosas que pone más a prueba a las personas. Porque el ponerse enfrente a una cámara, el grabarse, el publicarse enfrente a muchas personas es lo que muchos le tienen miedo por la crítica, por lo que dirán los demás, porque si esto está bien o no, o si yo lo que estoy diciendo está bien o no, me van a decir eso es mentira, porque empiezas a juzgarte mucho cuando te grabas enfrente a una cámara. Y lo que yo le digo al principio es como, lo único que tienes que hacer es grabarte la primera vez. Si lo vas a publicar o no, no necesariamente tienes que publicarlo, pero por lo menos ya diste el paso de grabarte. Ahora, si te gustó el resultado, muéstraselo a alguien más y que esa persona te dé su feedback. Y si no, públicalo de una vez en YouTube. ¿Cuántas tonterías no hay en YouTube? Ahí puestas y la gente está viva, sobrevive, no se ha muerto por humillación de nada. Lo otro es que tú no sabes si las cosas van a resultar si justamente no lo intentas. Así como decirte, si nosotros hace más de, 2 años y medio no hubiéramos intentado el hacer un canal de consejos para hombres en donde prácticamente yo ni sabía mucho, entonces no tuviera lo que es todo este recorrido en donde ahorita yo soy consultora de marketing especializada en YouTube. Porque si no hubiera dado ese primer paso, que literal me obligaron a hacerlo, porque yo no quería, entonces yo no estuviera dando consultorías de estrategia, yo no estuviera diciendo cómo puedes armar todo tu funnel de venta, de cómo puedes generar leads, etcétera, etcétera, a partir de un canal de YouTube. Entonces, prácticamente lo que digo es, inténtalo y explora nuevas cosas. Y nunca te quedes con una sola. Porque otra cosa de las que me enseñó la vida es que nunca puedes poner, como dicen, todas las manzanas, los huevos en una sola cesta. Tienes que diversificar todas las cosas que haces. Por decirles algo, como sí tengo mi consultoría, pero sí, nosotros tenemos cursos online. Nosotros hacemos mucho affiliate links, porque lo que muchas personas ven que hacemos contenido para YouTube, muchas de esas cosas tienen links de afiliados y nosotros generamos dinero a través de ahí. Y prácticamente para como llevarlo a esta situación de ahorita,
en donde, siendo sincera, hay muchos clientes que se pueden estar retirando porque están recortando presupuestos, porque ya no quieren invertirle tanto a esta parte de marketing. Nosotros, por ejemplo, tenemos cosas como los cursos, como los links afiliados, como los canales de YouTube, que generan ingresos por sí solos. O sea, nosotros no dependemos de clientes prácticamente para subsistir. Y justamente teniendo todas estas pocas cosas, es la que uno nos ha llevado a explorar y a ver qué funciona o qué no funciona en cuestión de estrategia. Y otra es a que no nos sintamos presionados por todo el cuento que yo les di anteriormente de prácticamente no tener ingresos de nada por cosas de clientes, no sentirnos presionados a que si llegan situaciones como esta, ¿cómo le voy a pagar a mi equipo? Entonces, sí, como en resumen de todo lo que les estoy diciendo, uno, no tengan miedo a dar el primer paso porque no saben qué va a pasar después de ese primer paso, y después de dar ese primer paso prácticamente no van a morir por nada del mundo, nada más allá malo va a pasar. Lo otro es que nunca se se enfoquen en una sola fuente de ingresos o una sola cosa que pueden hacer. Si ustedes quieren especializarse en algo, esa especialización la pueden ubicar en diferentes zonas. Nunca tienen que ubicarse en una nada más. Y lo tercero, ya no me acuerdo muy bien. Bueno, ahorita... Pero que simplemente como que se animen y sean súper naturales en las cosas. Es como que no tengan miedo a ser ustedes mismos, a hacer las cosas y equivocarse, como me equivoco yo también haciendo eso. Sí, fíjate, ahorita que estás comentando eso es totalmente el reflejo, y te decía al inicio, esa es la idea de que quienes te escuchemos nos vamos identificando totalmente. Es más, voy a aprovechar para contar aquí una anécdota. Yo este miedo a verme en cámara lo empecé no digo que a eliminar, pero a resolver hasta ahora que arrancamos con el podcast. Incluso llevábamos como 4 o 5 episodios y yo todavía no me decidía, por ejemplo, a hacer una historia así grabándome. A lo mejor alguien de los que nos escuche llegaron a ver una historia que yo hice dentro de un carro, me orillé en la carretera, el atardecer estaba muy bonito y la hice así, me grabé 2 segundos y volteé la cámara y ya nada más estuve apuntando hacia afuera y yo hable y ahí quedó apuntando la cámara hacia el exterior, hacia el atardecer, pero era todo por temor. Y ahora quiero ir con eso a otro punto que mencionaste que también me es muy relevante y conozco a gente que lo sufre. Yo también lo sufro, el síndrome del impostor. Desde tu experiencia personal, ¿cómo haces que no te detenga ese síndrome? Eso está complicado porque en realidad creo que eso es algo de todos los días. O sea, creo que siempre uno lo va a tener como esa vocecita en la cabeza de que no sabes lo suficiente, como imagina el caso de que, por ejemplo, si uno está en consultoría y más bien te dedicas a enseñarle a los demás lo que tienen que hacer, está esa vocecita de decir, pero realmente tú sabes lo suficiente como para enseñarle a los demás lo que tienes que hacer. Y creo que mucho de lo que me ha ayudado a mí es como la validez externa que puedo tener. O sea, al final, dentro de todo, el tener el propio canal de YouTube, el tener las redes sociales donde recibo mensajes de personas que me están consultando cada vez más o que me dicen, ¿sabes qué? Acabo de ver un video tuyo y me ayudó muchísimo, o que me hacen preguntas y yo se las resuelvo en el momento, o cosas como esta donde me invitan a un podcast o me preguntan sobre mi vida porque vieron algo en mí. De cierta forma, no digo que sea lo mejor ni que sea lo único, pero esa posible validez que tú puedas tener afuera y que te recuerde a ti de que sí sabes hacer cosas bien, tal vez te puede ayudar. La realidad es que no necesariamente tienes que tener un canal de YouTube que sea exitoso y que tú digas esto está bien. No necesariamente son como los números, porque si tú de repente tienes un negocio y tú ves que tus números están subiendo en ventas, o no solo en ventas, sino en contactos o número de personas que te están escribiendo por redes sociales, por algo lo están haciendo, porque algo estás haciendo bien dentro de todo y de lo que sabes hacer. Pero una de las cosas que vi una vez, justamente por redes sociales, una recomendación que dio una chica, era que de repente todos los días uno tiene como
ciertos puntos de éxito. Pueden ser mínimos. Un punto de éxito puede ser de repente nunca habías logrado hablar como todos en conjunto. Por ejemplo, pongo mi caso de que todos mis amigos de Venezuela, del colegio, de la universidad, todos están regados por el mundo y es muy difícil hacer una conferencia todos y hablar y echar cuentos como lo hacíamos en esa época. Pero de repente un éxito puede ser que ahora en esta época logramos 13, 15 personas, colocarnos en una videollamada y hablar todos y hablar, echarnos los cuentos, cosa que llevamos años sin hacer. Entonces, hasta esas pequeñas cosas, o el haber conseguido el chocolate que te gusta, o el café que te gusta, o si conseguiste un nuevo cliente, o si una persona te agradeció por algún contenido, esas pequeñas cosas, tú las puedes ir escribiendo como en pequeñas notas y las vas arrojando como en un envase, en algo, en una taza. Y cuando tú te sientas como decaído o te sientas que no sabes lo suficiente, lo que tienes que hacer prácticamente es o leer esa lista o leer esas pequeñas noticas para que te des cuenta que sí tienes éxito en tu vida. O sea, no que porque hoy haya pasado algo malo, como lo que me pasa en estos días, de que los clientes se están echando para atrás, quiere decir que yo no sirva o que no sé lo suficiente. Puede ser una cuestión de momento, de factores del ambiente o de la luna o de lo que sea. Pero prácticamente es como, si no hay cosas como decirte de personas que te estén escribiendo, tú mismo te puedes recordar a ti que sí sabes hacer cosas. Y también yo se los recomiendo a ustedes, tengan una lista, puede ser una página de notes en el celular y escriban, ¿saben qué? Hoy siento que un logro fue, no sé, logré hacer una comida que nunca había logrado hacer. Preparé algo nuevo hoy en casa, por decirlo. O justamente, no sé, contactaron a una persona para hacer un podcast y les dijo que sí. Eso es un logro al final. Y si ustedes lo tienen todo y se dedican a que cada vez que se sientan decaídos lo revisan, se van a sentir mucho mejor. Y puedes ayudarlos con ese síndrome del impostor también. ¿Cuál es ese momento de inspiración o cómo te inspiras tú? Porque, bueno, yo no te conocía en persona, pero te me haces una chica muy inspiradora. Y creo que a personas que tengo de contacto les vas a agradar mucho. Entonces, ¿de dónde sacas esa inspiración? En realidad, no sé muy bien. A mí siempre, me ha gustado como ser bastante auténtica. A grabar videos, obviamente, me ha sacado de esa parte de yo ser yo, y al que le gustó bien y al que no le gustó, no importa que no le gustara. Esas son las cosas que te enseña YouTube. Si me quieres criticar, critícame, a mí ya me vale lo que me decía. Aquí entre paréntesis, o sea, para decirles, he llegado al punto en que YouTube es tan fuerte así, en donde hubo un momento con el canal de Ella Te Explica que recibía tantas mensajes y cosas, y además como la audiencia es hombre, y es como mucho más, o sea, más intensa la cuestión, que yo me sentaba a llorar y yo decía, yo no quiero seguir haciendo estos videos, porque en realidad me afectaba. Ya de un tiempo para que, me vale lo que diga. Y creo que como el despegarme de esa parte de que ya no me importa si alguien que dice o que no dice, es una de las cosas que me ayudan a hacer lo que me gusta y lo que quiero hacer. Y de inspiración también, no sé, me gusta ver, por ejemplo, que otras personas que yo admiro están haciendo. Pueden ser de mi edad, pueden ser de la misma industria o pueden ser por ejemplo, a mí me gusta hacer lettering y escribir y hacer como colorear y cosas así. Y me pongo también a ver esas cosas que me relajen y que me digan, ay, mira qué cool está haciendo esta persona, y me pongo a intentar yo hacerlo. Entonces también ver a otras personas, no de forma como envidia o comparación de por qué yo no estoy ahí, sino qué cool que esta persona está haciendo esto y que, mira, pero tal vez yo podría llegar a hacer eso también, y qué tengo que hacer si es lo que yo quiero hacer para lograrlo. No sé, me ayuda bastante también. ¿Quisieras mencionarnos algunas de esas personas a modo de ejemplo de referencia? Bueno, en cuestión porque esto es más como en la industria, hay una que se llama Vilma Núñez, que es una dominicana que trabaja en redes sociales, que si la buscan así tal cual en Instagram,
Vilma Núñez tiene una cantidad de contenido y es súper auténtica y hace como muchas cosas, o sea, a mí me parece súper cool. Y también está como en esta onda de, tiene cursos online, tiene canal de YouTube, hace un podcast, hace esto, hace lo otro. Entonces es más o menos como lo que yo quisiera alcanzar en cuestión de magnitud. También hay otra persona que se llama Vero Ruiz del Viso, que es una venezolana que también tiene su agencia de marketing, ella está en Miami, también tiene una audiencia súper grande, trabaja para grandes marcas en Estados Unidos, y que además en el sentido de inspiración, ella siempre hace cosas que tú dices, esto está cool, porque a uno no se le había ocurrido antes. Para darles un ejemplo, en hace 2 días, a principios de semana, ella decidió, estamos en esta situación y todo el mundo está pasando por lo mismo de que tal vez no están acostumbrados a trabajar en casa. ¿Y cómo se concentran? Ella lanzó una cuestión que se llama Mi Hora Productiva, en donde prácticamente dijo, todas las que quieran trabajar y enfocarse conmigo durante 1 hora por videoconferencia, regístrense y vamos a hacerlo. Y se han unido más de 500 personas cada día por 1 hora a enfocarse, aunque sea en horas de la mañana, a organizar lo que tienen que hacer durante el día, y con esa supervisión y enfrente de ella, y ella también trabajando y haciendo sus cosas, y ya, que si tú te pones a ver, no es nada complicado. O sea, si tú tienes esa cantidad de personas, no es que necesariamente tienes que aportarles algo más, es simplemente ofrecerles un espacio donde vamos a concentrarnos todos al mismo tiempo a través de Zoom, hacer esto y listo. Entonces son esas pequeñas cosas que tú te encuentras que tú dices, mira qué cool esta persona que está haciendo esto. Entonces, por ejemplo, ellas son 2 ejemplos de personas que yo digo, me gusta lo que hacen, las cosas que se le ocurren y de la forma en que lo hacen, y que yo diría, me gustaría tener como esta magnitud en el futuro. Y como les digo, no es en forma de envidia, es en forma de que me gusta lo que hacen en realidad. Igual en episodios anteriores posiblemente habrás escuchado que hacemos referencia al tema de propósito. Uh-huh. ¿Tú lo has trabajado en ti? ¿Tienes identificado cuál es tu propósito? ¿Qué es ese más allá a lo que quieres aspirar a través de lo que haces? Esto es una pregunta muy profunda y complicada de responder. Sí. Justamente ahorita estoy haciendo como un curso para emprendedoras, no sé si lo han escuchado, que se llama Speak Her Nights, uh-huh, de Speak Her Lab, y una de las cosas que te preguntan es ¿cuál es tu propósito? Realmente yo no le he logrado contestar como diga que esto es lo que yo quisiera. Pero una de las cosas que yo sí me planteaba en ese momento y que me decían ¿qué es lo que tú quisieras lograr realmente? Es una cuestión de que a mí me encanta enseñar y hablar de los demás, y que las demás personas realmente aprendan el porqué de las cosas. O sea, no solo enseñarles que tienes que hacer A y B y C, sino por qué tienes que hacer A, B y C, y que le vean la lógica, porque es la única forma que realmente les quede lo que tienen que hacer. Entonces, yo decía que, así muy vagamente, que mi propósito era como quiero llegar al punto en donde no me tenga que preocupar tanto por lo económico, sino que yo pueda otorgar una cantidad de contenido y enseñar a las personas y de hacer consultoría por el simple gusto de enseñarle a las personas a qué es lo que tienen que hacer. No porque quiero sacar una recompensa de eso, sino es como algo más de quiero es enseñarle a las personas cómo llegar a un punto en el que tal vez yo quiera estar, en donde todo es en automático, las cosas surjan por sí solas, en donde haya una alimentación, donde yo no tenga que estar pendiente todo el tiempo, que pueda dedicar a mi tiempo, o sea, mucho más tiempo del que tengo, para ayudar a esos otros a que logren hacer sus cosas también. No sé si eso es un propósito. Bueno, nosotros estamos un poco metidos en ese tema y yo me atrevería a decir que sí, que está muy cercano, porque sí, como dices, es muy difícil, sobre todo como que a veces acotarlo para que cuando lo expreses se pueda transmitir esa profundidad que cada uno de nosotros pretendemos. Es muy difícil reducirlo a unas cuantas palabras, pero siempre entras como en un tema filosófico ahí. Sí, pero de algún modo siempre, aunque sea con esas palabras, como dices ahorita, un poco vagas, pues como que está por ahí escondido el trasfondo de que sí no es algo tan lineal, tan superficial de, pues simplemente quiero vivir de esto y ya, ¿no? Como que sí hay algo más de fondo. Bueno, ya casi nos estamos acercando al final.
nos quedan unas dos cositas que te queremos preguntar. Una es, si tienes ahorita en puerta algo que puedas compartirle a la gente, siéntete en la libertad de hacerte publicidad a todo lo que venga ahorita. Si ya nos puedes hablar algo de tu podcast o de los cursos que tengas ahorita activos en línea. Entramos a modo publicidad sí. En este momento. Uno, estoy bastante activa en mi Instagram, que es Laura_Figueroa B. Entonces ahí va a encontrar mucha información. También en el canal de YouTube, tenemos un canal de YouTube de marketing justamente para emprendedores y pequeñas empresas, donde prácticamente todo el conocimiento que nosotros tenemos lo botamos ahí. Entonces cualquiera que quiera saber sobre YouTube, sobre Instagram, sobre landing pages, email marketing o cosas por el estilo, puede encontrar información ahí. El canal se llama The Fico en español. Es complicado el nombre, pero imagínense que el THE es el apellido de mi socio, que es Telen Figueroa and Company. Eso es The Fico. Sí, de todas maneras ponemos ahí en el episodio. Sí, continúa. Y por otro lado tenemos varios cursos online. Tenemos uno que es gratis de cómo crear tu página web desde cero, en donde enseñamos cómo crear la página web en Squarespace. Tenemos un curso que es sobre cómo crear y crecer tu canal de YouTube, que también lo pueden conseguir. Son varios módulos en donde guiamos paso a paso desde el inicio qué es lo que necesitas hacer para realmente llegar al punto en donde nosotros estamos. Tenemos muchas guías en nuestra página web, tenemos varias guías de personal branding, de email marketing. Ahorita está activo un entrenamiento de 5 días que es de YouTube, donde es gratis. Lo único que tienen que hacer es registrarse. Te voy a pasar el link para que lo pongas también, en donde una vez que te registras, durante 5 días te van a estar llegando correos de un video que te va a enseñar cómo debes configurar, cómo debes crear, cómo debes crecer, qué es lo que necesitas, qué no necesitas para llegar a un punto en donde tú empieces la atracción solo para crecer tu canal de YouTube. Por otro lado, en poco tiempo va a salir nuestro podcast, que estamos pensando el nombre, pero si nos siguen en redes sociales y demás se van a enterar próximamente, y donde vamos a estar hablando con varios emprendedores también, pero desde un punto de vista donde digan exactamente cuáles son diferentes tips que pueden dar para alguien que está comenzando un negocio o que ya lo comenzó, pero que tiene tal vez ciertas dificultades. Por ejemplo, hemos hablado sobre conexiones, hemos hablado sobre resiliencia, sobre planeación estratégica en formato de comunicación, y así como esos temas, muchos más vendrán. ¿Qué más tenemos por ahí? Básicamente es por ahora. Por ahora. Por ahora. Y hablando de tips, ¿querrías compartirnos algunos de herramientas, tips como para iniciar? Una de las cosas es que también depende si tienes un equipo o no tienes un equipo con el que trabajes. Si estás iniciando, lo primero, y tienes, por ejemplo, un socio, lo primero que quiero que sepan todos los que están escuchando, que nunca la relación va a ser fácil. Siempre van a discutir, pero lo mejor de un inicio es que cada uno se ubique en una posición donde yo me voy a encargar de esta área del negocio y yo me encargo de esta otra. Es lo más sano mental que pueden hacer cuando están iniciando algo y para lo que se pueden enfocar. En cuestión también de manejar el equipo, algo que a nosotros nos ha costado, pero que estamos implementando, es la organización. Y más en tiempos de esto que estamos trabajando cada uno desde distancia, es el plantearse, el tener una reunión semanal para organizar los proyectos de la semana, tener microproyectos por semana ayuda muchísimo. Es el todos los días cada uno escriba, estos son las pendientes o cosas que tengo que hacer, para que todos estemos pendientes de si yo necesito algo que ayude a esa otra persona. El tener tal vez una reunión al final de la semana para ver qué tal fueron los puntos, de qué funcionó, qué no funcionó, qué quedó por hacer para la próxima semana. Y por último, es que si tienes un equipo de trabajo o así sean 2, no ocupen todas sus charlas y momentos en hablar solo de trabajo. Tengan reuniones solo para echar chismes de lo que pasó en el día y de criticar la novela y la serie de Netflix o lo que sea,
porque al final nosotros somos personas y nos gusta relacionarnos más allá de lo que podamos tener en el trabajo. Y si son como nosotros, que tienen un equipo de trabajo chiquito, porque prácticamente nosotros somos 3 aquí en México y mi socio que está en Estados Unidos, entonces mucho más nos tenemos que unir más, o sea, no es que es una organización en donde nosotros no nos vemos. Entonces, por ejemplo, una cosa que nosotros hacemos es que todos los viernes nos propusimos leer un libro que además se llama Organízate, ya se me olvidó, pero es de organización. En donde estamos haciendo un club de lectura y entonces todos los viernes nos leemos 2 capítulos del libro y los discutimos y por ejemplo mañana dijimos ok, ahora vamos a tener nuestro club de lectura y tal vez vamos a tomarnos una chelita mientras lo hacemos, pero no es hablar de trabajo, es hablar de algo fuera, una excusa simplemente para echar chismes, cuentos y pasar un rato diferente. Entonces eso también ayudaría mucho como en el ambiente laboral, que sean 2 personas, ¿no? Y ya por último, ya para despedirnos, ¿cuál sería el reto que quieras dejar a nuestros guerreros? Que se atrevan a hacer una cosa diferente. Algo que eso que tuvieron en la cabeza tal vez puede ser un canal de YouTube o el grabar historias para Instagram, que yo estoy muy en pro porque si ustedes quieren empezar en video, hacer una historia de Instagram es el primer paso porque ustedes saben que si graban una historia a las 24 horas se borran, entonces es algo que no es permanente. Entonces, atrévanse a dar el primer paso, ya sea en cuestión de video, que yo promuevo mucho eso, y vean qué resulta. Van a ver que una vez que graben ese primer video, hagan esa primera historia, aparezca su cara, tal vez reciben más comentarios buenos que los que ustedes pensaban. Tal vez pensaban que personas lo iban a criticar y resulta que no es así. Y la realidad es que tampoco las personas están pendientes de criticar a las demás personas. Solo las sin oficio critican a los demás. Entonces, que sí, den ese primer paso, que si necesitan ayuda y quieren su canal de YouTube, pueden recurrir a todos los contenidos que nosotros tenemos gratis. Y prácticamente es intentarlo. Y ya. Okay. Excelente. Bien, pues ha sido una plática muy, muy interesante. ¿Habrá algo que tú quieras compartir que no te hayamos preguntado, que lo tengas, así que digas, no me puedo ir sin dejar esto grabado aquí? Yo creo que he dicho todo en realidad. Como ustedes pudieron ver, tampoco es que me acuerdo muchas cosas. Solo para los curiosos, ellos me dijeron, si tienes algo que no quieres que te preguntemos o que no quieras hablar, tú nos avisas. Y yo dije, usted pregunte y yo sigo hablando. Por mí, aquí seguimos. Aquí nos seguimos. Pero en realidad no, más bien, si las personas tienen alguna pregunta sobre emprendimiento, sobre marketing, sobre YouTube o lo que quieran, que simplemente me pueden contactar por Instagram y yo les respondo por ahí si gustan. Laura, pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, por habernos compartido tan abiertamente, tan naturalmente parte de lo que haces, porque pues sí, hay mucho por ahí de fondo, parte de lo que haces y gran parte de lo que eres. Y pues ha sido un gusto conocerte. Como te decía, hemos estado siguiendo por algunos poquitos meses, aún van poquitos meses siguiendo tu trabajo, pero pues todo ha sido muy, muy interesante y sobre todo esa parte así natural con la que nos lo compartes. No, gracias a ustedes por la invitación. Cuando gusten, yo estoy abierta a que me vuelvan a invitar y platiquemos de muchas otras cosas. Bien, pues muchas gracias. Gracias por ser una mujer inspiradora, por estar pues preocupada pues por las demás personas, porque es justamente este podcast que hacemos para ayudar y hacer juntos más comunidad. Ya saben, siempre hemos llegado a la conclusión y el día de hoy también lo estamos haciendo, que Laura, eres toda una guerrera inquebrantable. Mil gracias por quedarte hasta el final. Recuerda dejarnos un comentario y un me encanta o las 5 estrellas. Para seguir a Laura en Instagram y YouTube, te hemos dejado los links en la información del episodio, con los vínculos al material gratuito que nos menciona en esta conversación. Queremos traerte contenido de mayor calidad y llevar toda esta inspiración a muchas más personas. Hemos encontrado una manera en la que tú nos puedes ayudar a lograrlo. Si visitas patreon.com, que se escribe patreon.com, ya puedes realizar tus aportaciones a nuestra cuenta de Guerrero Inquebrantable Podcast. Estamos preparando un interesante programa de recompensas en agradecimiento a tu apoyo. Por último, ya sabes que nos encuentras como @guerreropodcast
Y para inscribirte al curso en línea El origen ideal de tu proyecto, encontrarás toda la información en las redes de @porlasustentabilidad. Nos escuchamos en el próximo episodio de Guerrero Inquebrantable Podcast.